Bienvenidos, bienvenidas al Congreso Nacional de Historia Bicentenario, Repensar la República. En el marco de este congreso, es un gusto para nosotros inaugurar esta mesa 33, titulada Diversidad Religiosa, Política y Sociedad, que ha estado a cargo de mi coordinación. Tenemos el día de hoy a 4 ponentes, bueno, 3 ponentes extraordinarios y yo, y vamos a tener el gusto de escucharlos. La dinámica que vamos a seguir, que ya ha sido previamente acordada, es la siguiente. Vamos a tomar unos 20 minutos cada uno de nosotros para exponer nuestro paper, y luego de ello vamos a disponer de unos aproximadamente 20 minutos para tener un diálogo con el público, de pronto entre nosotros. A los participantes que se han unido, al público asistente, en primer lugar les agradecería que mantengan sus micrófonos siempre apagados y que si desean hacer preguntas las hagan preferiblemente a través del chat del Zoom. Vamos a evitar en todo caso tener intervenciones orales. Muy bien, entonces dicho esto, quisiera presentar al primer expositor de esta jornada, esta tarde, que es el profesor Eduardo Romero, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El profesor Eduardo Romero va a compartirnos una ponencia titulada La religión en los censos peruanos en los siglos XIX, XX y XXI. Adelante, Eduardo. Gracias, Juan, gracias por la oportunidad y qué lujo estar aquí en este panel con muchos conocidos y muchos conocidos por los trabajos que han hecho, y es un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi página, mi pantalla, y es decir, vamos a recorrer por los 20 por los 200 años. Aquí estamos llegando al bicentenario y hoy estamos en el segundo año de la pandemia, otro cálculo que estamos haciendo. Y quería repasar cómo se ve la religión en los censos peruanos, en los 10 censos peruanos a partir de la independencia. Obviamente vamos a correr un poco rápido, pero creo que vamos a poder hacerlo. La religión forma parte de la realidad y el imaginario de la República del Perú. Sabemos muy bien el cuadro de la proclamación de la independencia, donde se ve no solo un símbolo, pero un clero ahí, y no, el clero está en este lado del cuadro y no en el otro, representando a muchas cosas que podríamos decir. La religión sigue en el imaginario de deja sin querer politizar la discusión. En estos últimos días hemos visto el imaginario religioso insistir en esta historia en diferentes maneras. Lo que quisiera hacer hoy día es presentar 2 puntos. Uno, el Estado, en toda la historia republicana, manifiesta un interés por cierta diversidad de religión. Insisto en la calificación diversidad de religión. Los censos muestran cuándo y cómo reconoce el Estado esa diversidad. Esto vamos a recorrer en los próximos 8 minutos. Después vamos a recorrer rápidamente la representatividad de la Iglesia Católica que se mantiene en los procesos censales como una presencia hegemónica cultural, aunque con unos desvíos y excepciones. Se acordarán, hace muy pocos años tuvimos el Censo Nacional en el año 2017. Aquí saqué mis tijeras y corté de las cédulas de los censos de 2007 y 2017 la pregunta, la medición de religión. Se ve que hay un poquito de diferencia entre los dos, pero se ve en el siglo XXI la presencia de la medición de la religión a la población peruana. Muestra, sugiero yo, un interés por el Estado en saber cómo describir cuál es entre todas las características que tienen la característica de la religión en el siglo XXI. Pero también se puede ver que en los censos de todo el siglo XX en el Perú incluyen también la medición
de la religión. Otra vez, estos son simplemente cortados de las mismas cédulas. El primer censo en el siglo XX fue en el año 40, en 1940, y se ve ahí la pregunta religión, es católico, protestante, de otra religión. Y se ve ahí diferentes tipos de presentación de la medición de la pregunta de religión. Hay en 61 y más o menos cada 10 años desde entonces. Una diferencia, como se puede ver, es que en el censo, un poco distinto de 2005, no hubo una pregunta sobre religión y, como se sabrán, había una repetición en el 2007 por otras razones. Entonces, ese censo es un poco distinto. Eso es en el siglo XX. Pero si vemos en el siglo XIX, también vemos que los censos, estos vienen directamente de las células, incluyen un interés del Estado, quiere saber cómo es la descripción, cómo se definen la población en términos no solo de sexo, de educación, sino también de religión. Y se puede ver aquí los dos de los censos del siglo XIX. Hay otros dos censos previos que no vamos a relatar, mayormente porque hay muy pocos datos acerca de eso. En otro instante, en otro trabajo, muestro que las primeras incidencias de la religión entrando en la estadística, entrando al pensar de censos, en la historia peruana es por lo menos en 1848, en el primer gobierno de Ramón Castilla. Entonces estamos hablando de un estado muy joven, de 20 y tantos años, aquí ya de 40 y tantos años, con un interés de saber y con cierta precisión. Ahí se ve en el censo de 1862, hubo muy pocas prevenciones, direcciones en ese censo, ahí en la misma cédula, pero se puede ver en el segundo línea. C, escribe C en la casilla de religión, quiere decir católico, P, protestante. Los demás cultos, para evitar confusión, se escribirán con todas sus letras. El Estado sabe que hay una diversidad de religión, y no solo sabe, sino quiere saber. Dice que es una parte, es entre las características importantes para saber de esta característica. Lo que hice yo con mucha humildad estoy aquí. Yo soy sociólogo, no soy historiador. He leído mucho de sus trabajos de ustedes y no quiero sugerir de ninguna manera que me estoy metiendo en el campo de la historia. Pero yo como sociólogo traté de ver dónde están las confluencias, dónde están las similitudes, dónde hay ritmos de diferentes y de similitudes. Y aquí puse en las cédulas con preguntas cerradas, o sea, es decir, con preguntas que ya dicen, eres eso, eso o esto, los puse, y ahí se ve varios censos de los 3 siglos, y se ve cierta conformidad. La primera línea, todos preguntan de una manera u otra, católico, católica. El 93 dice evangélica, pero solo es porque en ese censo se puso primero, pero ahí ve una consistencia en todos los censos. En la segunda línea se ve más o menos una misma población protestante que llega a ser hoy en día evangélica. Hay unas dificultades. En el año 72 definir a uno como cristiano no católico, o sea que la definición de uno es un negativo, puede ser problemático, pero no vamos a entrar en ese tema hoy día. El único censo que en la misma cédula incluyen a otra religión específica es de 1876, de Manuel Fuentes, y ahí se ve una relación de israelitas, que obviamente es la comunidad judía. Se ve un poco de diferencia en las últimas 2 líneas, pero también se ve cierta conformidad en los últimos 3 censos, en cómo, ¿se acuerdan? Esto es cómo pregunta el Estado acerca de su religión. Entonces, es el Estado que está definiendo, es el Estado que está diciendo, es el Estado que está diciendo, población, dime quién eres, pero bajo este rúbrico. Entonces, si eres otro, estás ya relegado. Obviamente estamos hablando de un país mayoritariamente católica, pero también se ve cierta conceptualización de cómo entienden el Estado. En otros lugares podemos hablar acerca de cómo se puede desagregar el otro. Por ejemplo, vamos a escuchar de la Mentú
de PREPAP, se ve a los israelitas de ese tipo, tanto en el censo de 2007 y 2017, no están en la pregunta, pero sí salen en otras maneras. Esta es otra tabla, disculpe que hay mucha información, pero con eso acabo la primera pregunta, que al Estado sí le interesa la diversidad, conocer la diversidad, y no solo conocer, sino preguntar a su público, decir a su público que hay una diversidad y también publicar ese informe sobre esa diversidad. La segunda cosa, de dos cosas que voy a relatar, es encontrar cómo la relación de la Iglesia Católica y de otras iglesias en términos del proceso censal. Y ojalá que pueden ver en sus pantallas, aquí sí hay 6 líneas y vamos a relatarlos relativamente rápido. Ahí se ve todos los 10 censos que hemos visto hasta hoy. La primera línea, la relación de la Iglesia Católica con la gobernancia del Censo Nacional. Y resulta que somos el único, bueno, primeramente me olvidé de decir, somos entre pocos los países que incluyen esta pregunta. Brasil y México son los otros que históricamente han preguntado. Y yo creo que somos los primeros en preguntar en todas las Américas esta pregunta, y igual con Brasil y México somos los que más consistentemente preguntan. Pero una diferencia que tenemos con Brasil y México es que en nuestros censos entra el clero, entra representantes de la Iglesia Católica en la misma gobernancia del censo. Desde el 1862 está el clero en el Consejo Central. A partir de la ley de censos de 1959 hay cierta conformidad en los censos entre 1961 hasta 2007, en que el clero está incluido en la comisión consultiva a nivel nacional, departamental y distrital. Eso no se ve en otros países. Como tenemos muy poco tiempo, quiero ser claro, esto no se ve en ningún momento una influencia entre esta presencia del clero y la pregunta de religión. Es más, ¿por qué incluir una pregunta de diversidad de religión si uno se presente como la iglesia a la religión mayoritaria en este contexto? Pero es un punto interesante en ver cómo la religión se inserta y cómo se mezcla ahí en el centro. Se ve en la segunda línea el designado representante de la iglesia en los censos nacionales. Dice la ley específicamente en 1961 dijo el arzobispado está en la Comisión Nacional. Y en la tercera línea se ve hasta con los mismos nombres, ahí mismos en los archivos, en las publicaciones del censo, que se ve mayormente desde 1961. Pongo en pregunta el de 1862 porque ponen el título, pero no ponen el nombre, pero sabemos quién era esa persona en esta época. Los censos de 1876 y 1940 son menos obvios, tienen menos detalles acerca de quiénes están, entonces tal vez no haya esa presencia, pero a partir del 61 sí hay esa presencia del clero católico. Se ve en el último censo, solo en el 2017 es que no hay esta presencia legal, formal, desde la Iglesia Católica. Las últimas dos líneas son de la única otra religión que he encontrado que hay cierta relación con el INEI o con sus contrapartes en la historia, y viene como en la penúltima línea que se ve en 1940 a partir de amistades personales. Hay consultas directas que he encontrado en los archivos de ciertos grupos evangélicos, protestantes, que van al INEI, reclaman sus derechos, quieren autodefinirse, no son escuchados. Pero ya con el tiempo, en el 93, sí hay un diálogo personal con el proceso censal, y acabamos con este último censo en 2017, donde hace por la primera vez convenios con grupos de religiones minoritarias. Ahora, los convenios los hace con todo tipo de grupos, con restaurantes, con ONGs, con universidades, y también con representantes de estos grupos religiosos, y también con la misma conferencia episcopal.
Aquí vemos en el 2007 cómo se representa la conferencia episcopal cuando están haciendo comités de cooperación para los censos, esto viene desde las normas legales del peruano, tanto al nivel nacional, departamental, esto es el departamental, y al local. Se ve en F que entra también en los comités un representante de cada universidad y de la conferencia episcopal con sede en la capital departamental. Por ley, formalmente, la Iglesia Católica está incluido, en este caso a partir de la ley de 1959, pero se ve eso desde el siglo XIX. Hay unos desafíos que la Iglesia Católica tiene, que reclama no por medio de sus representantes en el censo, sino por los mismos medios. En este caso, en el año 1993, el arzobispo Óscar Alzamora reclama diciendo, mira, el censo, la cédula pide para que, está preguntando a la religión a partir de los 12 años. ¿De qué estamos hablando de eso? Si la religión católica, al bautismo como bebé, uno ya tiene esa religión. Y entonces el arzobispo reclama y dice, ¿cómo es esto? No hay respuesta del INEI porque está reclamando una semana antes del mismo censo, pero resulta que cuando se publican las cifras del censo de ese año, y aquí está la página sobre religión, publican datos de 0 a 11 años. El censo, la cédula claramente pidió para que sea la pregunta de a partir de los 12 años, pero si uno busca en las cifras, ahí están a partir de los 11 años. Hay una nota de pie que dice que esta edad es una reflexión de lo que dijo el jefe de familia, es un poco complejo, pero si uno no sabe y no entiende eso, uno va a pensar que eso, bueno, lo dejo ahí. El otro reclamo fue en el año 2007 por la Iglesia Católica, otra vez no por medio de su representante en la comisión, sino por la prensa. La conferencia episcopal preguntó cuando se proclamó la cédula, ¿cómo es posible que estamos contando, como se ve en la segunda opción, cristianos y evangélicos, si la Iglesia Católica también es cristiana, también es evangélica, en el sentido de cómo se define? Entonces, esto era una cosa, ¿cómo es posible que se puede construir? Ahora, como he dicho, la Iglesia Católica formalmente tuvo una representación en la construcción de las cédulas, no dijeron nada a ese representante, pero ahí cuando se publicó la cédula, antes de hacer el censo, había un reclamo al nivel público. Había prensa, aquí se ve el comercio, en ese tiempo obispos cuestionan la pregunta sobre religión. Si se acordarán, el 2007 es la repetición del censo de 2005. Alan García había puesto en el presupuesto para rehacer el censo. Y Alan García, como presidente, en varios noticieros dice, no se tiene que contestar esta pregunta. Somos un país laico y no tenemos ninguna obligación de contestar la pregunta. Entonces, eso tal vez uno puede entender como una respuesta al reclamo de la conferencia episcopal, pero fue un ajuste que estaba moviéndose, pero también el mismo clero reclamando de esa manera. Ya estamos en el 2017, estoy acabando aquí. Si se acuerdan, en el primer cuadro grande mostré que en el 2017 ya se está deshaciéndose la formalización, la formalidad. Ya la Iglesia Católica por ley no está en la formación de las comisiones para el censo, y el INEI crea convenios con muchos grupos. Entonces, en el 2017 hay una cierta uniformidad. Ahí pongo en la mano derecha el convenio con la Conferencia Episcopal, que es casi igual al convenio con UNICEF, un grupo de evangélicos, la Unión de Iglesias Cristianas y Evangélicas del Perú. Ahora, el texto no es igual, y muestro aquí que en la quinta cláusula del texto con la Conferencia Episcopal
el INEI se compromete a, y se puede bajar a la letra D, precisar que en el INEI, en su gran mayoría, se profesa la religión católica. Yo no sé cómo se podría afirmar ese compromiso, si se podría preguntar a los trabajadores, a los que están, y si es bajo la ley que se puede, pero obviamente es una inferencia por parte de lo que yo diría, esa hegemonía cultural, religiosa, todavía se ve aún en el 2017, donde hay esta precisión un poco curiosa, donde la Iglesia Católica reconoce como institución que está cambiando en su relación con el Estado después de una larga presencia muy formal, pero hay estas inserciones aún en el 2017. Unos apuntes finales. Les dije que quería afirmar dos cosas. Creo que mi trabajo está rompiendo, está tratando de encontrar esa relación con la diversidad formal de parte del Estado peruano, y establece que por lo menos desde 1862 y se mantiene hasta hoy día una importancia de incorporar la diversidad de religión como una de las características principales que define el país peruano. Los censos reconocen la diversidad no cristiana, pero obviamente están debajo del radar. Hoy día solo pudimos ver las cédulas. Se podría también estudiar, y lo hago en otras ocasiones, el proceso censal, se podría ver los resultados, se podría ver las publicaciones. Aquí solo hemos visto cómo el Estado pregunta, y es obvio que el Estado reconoce diversidad, pero más que nada, mayormente cristiana. Entonces, la diversidad no cristiana está bajo el radar. Las religiones no cristianas, como el judaísmo, el budismo, están incluidos, pero no en forma consistente, si se podía tener el tiempo para ver detalladamente esas otras religiones. Una cosa crítica aquí es la religión y la cosmovisión no cristiana de la población indígena queda totalmente invisibilizada. Ahí sí, si bien es cierto que los censos en los resultados muestran sus otras religiones del judaísmo, del budismo, aquí no lo muestran. La opción de otros pudiera capturar religiones andinas o amazónicas, pero no se dispone para recibir ni compartir esas religiones. Reconozco que paralelamente entre los censos a partir de 1993 sí hay un registro, hay un censo aparte de comunidades nativas, en este caso específicamente de la Amazonía. Esos censos, si uno ve las cédulas, hay referencias a curanderos, a chamanes, a líderes religiosos, pero no es en la misma forma de tratar de entender la medición de la religión. Entonces, hay un reconocimiento del Estado de que haya esa diversidad, pero está muy limitado, y eso reclamo también en otros países que sí han podido incluir esto de manera explícita. En un país con esta población, y se puede argumentar algo teológico o del éxito, el sincretismo cristiano, pero en fin, lo pongo ahí. El Estado peruano conceptualiza la diversidad con ciertas consistencias y con otras variaciones que se tendría que tomar en cuenta cuando uno hace variaciones. Y aquí acabo con el último detalle. No he hablado de la inmigración. Se podría pensar si el Estado pregunta la diversidad de religión por la inmigración, presuntamente para favorecer la actividad desde Europa, Estados Unidos, pero yo creo que eso es dudoso por varias razones, y pongo aquí rápido algunos. Primero, nunca hace ese argumento explícito en los datos de los censos. Los censos sí muestran una relación explícita entre raza e inmigración en varios censos del siglo XIX como del siglo XX. Hay una inclusión de la medición de religión en censos subnacionales. En casi todos los censos subnacionales, ahí también está la medición de religión, lo cual me pregunta entonces, si esos no son para una audiencia internacional, ¿por qué interés tienen ellos para hacer esa medición? Y finalmente, muestro que hay casos de traducción de cédulas a idiomas asiáticos. Hay unos lindos cédulas en japonés, pero nunca ha habido una traducción de la cédula en inglés.
Un minuto, Eduardo, por favor. Gracias. 2 minutos y aquí con el último punto, solo para concluir que los procesos censales incorporan a los representantes de la Iglesia Católica en las comisiones desde el comienzo. Creo que es un reconocimiento de su hegemonía cultural en forma natural y pasiva. Digo natural porque el clero tuvo poderes económicos y políticos de lo que se trata de los censos. La Iglesia era encargada de las enumeraciones por medio de los registros de bautismo, de defunciones, y era más bien todo un dejar el poder que el Estado moderno tomase el orden en eso. Pasivo digo porque nunca he encontrado ningún ejemplo, ni una sugerencia de ejemplo, y también he entrevistado a varios de los jefes del INEI en los últimos años. Ninguno, no hay ni una gota de sugerencia que el clero ha incidido, ha impedido, ha influenciado en las prácticas o en las mediciones de la religión. Entonces, con eso acabo mi presentación. Agradezco bastante su atención. Los censos peruanos se ven que en toda la historia hay ese interés para incluir una medición. Reconocen que la Iglesia Católica es parte fundamental para el conocimiento de este ejercicio, y hay unos cambios, en particular el último censo, el censo de 2017, sí rompe ciertas barreras, y estamos justo entrando al bicentenario cuando reconocemos que hay el Estado, la religión en el país realmente es mucho más diverso que a veces pensamos. Muchas gracias por la oportunidad, Juan. Gracias, Eduardo. Vamos a continuar con la exposición, luego de escuchar esta exposición tan interesante, con el profesor Juan Miguel Espinosa, que es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero que ahora también está en la Universidad de Boston. Entonces, Juan Miguel nos va a presentar una ponencia titulada La teología de la liberación y la sociedad civil en el Perú contemporáneo. Adelante, Juan Miguel. Muchas gracias, Juan, por nuevamente la invitación y la oportunidad de presentar. Como Eduardo, voy a compartir algunas imágenes que ayuden a seguir mejor el texto que he preparado, ¿no? Tú ya has mencionado el título de la exposición. Tiene que ver un poco con mirar cómo la teología de la liberación articuló o promovió de alguna manera ciertos movimientos desde las bases sociales, donde de alguna manera los activistas católicos que propagaron estas ideas estuvieron presentes, ¿no? Ahí hay una imagen un poco de una de las tantas situaciones donde se puede rastrear este vínculo entre teología de la liberación y sociedad civil. Pero bueno, de frente a mi presentación y a mi argumento para no dilatar más el tema, ¿no? El bicentenario de la independencia del Perú coincide también con el 50 aniversario de la publicación de Teología de la Liberación, el libro clásico del pensador limeño y sacerdote Gustavo Gutiérrez. En dicho contexto, el año 1971, este clérigo católico planteó que el compromiso de una praxis política de lucha contra estructuras de opresión y liberación de los marginados no solamente era compatible con una identidad religiosa, sino también una consecuencia ineludible de asumir la fe cristiana. Tal planteamiento surgía no desde la calma de un escritorio, sino desde su tarea de acompañar a los universitarios católicos del Perú, así como del diálogo con otros clérigos, teólogos y movimientos laicales de América Latina. Todos estos grupos católicos inquietos respecto a las implicancias políticas de una vida cristiana en medio de un continente en ebullición como lo era el de los años 70, que clamaba por un cambio social que favoreciese a las mayorías excluidas de la democracia y el desarrollo económico. Nadie puede negar que el impacto de las ideas de Gutiérrez ha sido importante en la trayectoria del catolicismo latinoamericano, la historia de las ideas o los movimientos sociales a nivel internacional. Y de hecho mucho se ha dicho y mucho se podría decir al respecto. Pero más bien mi exposición
quiere examinar las repercusiones del pensamiento de Gutiérrez hacia dentro del Perú y más allá de las fronteras institucionales de la Iglesia Católica. En tal sentido, mi tesis es que la teología de la liberación gatilló un activismo cívico católico que, en respeto a la autonomía de lo secular y sin pretensiones de conquistar el espacio público para la Iglesia, que de alguna manera eran los rasgos centrales de un activismo católico que se dio desde el siglo XIX, más bien hay una diferencia aquí importante. Este activismo público contribuyó a la consolidación de la sociedad civil en el periodo posterior a la crisis del orden oligárquico, es decir, desde los años 1960 en adelante. De cara al bicentenario de nuestra República, mi intención es que el examen de este tema brinde pistas para incorporar el factor religioso en estos imaginarios republicanos y en la tarea permanente de construir una comunidad de ciudadanos que, reconociéndose hermanos, sepan también descubrirse como iguales en dignidad y ante la ley, libres para construir su destino y comprometidos en la salvaguarda de ese derecho para todos sin distinción. Mi ponencia inicialmente estaba dividida en 3 partes, que están ahí colocadas. La primera estaba titulada como La teología de la liberación como red social, y allí lo que hago es un recuento bien sintético de la historia del movimiento, que no tengo tiempo ahorita de explayarme en ello, pero sí más bien reiterar lo que para mí es una coordenada teórica muy importante para leer la teología de la liberación, ¿no? Y es que la teología de la liberación, si se tiene que entender en términos sociales y políticos, no puede verse solamente como una corriente de pensamiento intelectual, sino como una red social, entendiendo por esto un conjunto de relaciones sociales o interpersonales que ligan individuos o organizaciones en grupos a través de prácticas de interacción, comunicación e intercambio. Estos vínculos interpersonales entre actores constituyen estructuras relacionales y dinámicas internas que pueden gestionarse para promover determinados proyectos de cambio social y cultural. Si tenemos que hablar entonces de un impacto de la teología de la liberación en la construcción democrática del Perú, en gran medida fue debido al tejido de una red social que integró una gama amplia de individuos y organizaciones católicas en torno a un proyecto para encarnar las reformas del Vaticano II y responder críticamente a la apremiante desigualdad peruana. En este afán tendieron puentes de colaboración también con otras organizaciones sociales y políticas, en muchos casos partidos y actores de la izquierda, ONGs, etcétera, que aún sin ser creyentes compartían los mismos horizontes de justicia e igualdad, a lo cual, bueno, no hay tiempo para hablar de eso, es motivo de otra historia, ¿no? Pero más bien me voy a concentrar ahora en las otras 2 secciones, que la primera era una más informativa, entonces por eso la estoy emitiendo. Más bien me voy a concentrar en las siguientes 2, que un poco desarrollan el argumento de lo que yo quiero decir. Entonces vamos a la segunda sección, que la he titulado Pedagogía y Liberación, el activismo cívico católico y la formación de líderes sociales. En otras palabras, las comunidades y organizaciones católicas orientadas por el modelo pastoral afín a la teología de la liberación fueron espacios de análisis de la realidad social y de liderazgos sociales, que condujeron al activismo cívico de católicos comprometidos con gestar acciones de cambio en el entorno local y nacional. Tal modo de proceder era alimentado por una red social nacional de actores y organizaciones católicas que concebían que la misión de la Iglesia implicaba la implementación de una serie de prácticas pastorales y políticas dirigidas a colaborar con la atención preferencial de los pobres y la reducción de las brechas de desigualdad. Para estas comunidades, la participación de los cristianos en el proceso de liberación, como una categoría muy propia del movimiento, o en otros términos, la integración de la identidad creyente con el compromiso público a favor de un proyecto de renovación eclesial y cambio sociopolítico, era el horizonte que se apuntaba a conseguir. De acuerdo con la socióloga Catalina Romero, el común denominador entre estos líderes cristianos ha sido una cultura política asociativa, deliberativa y participativa.
Según esta autora, 4 son las formas en que esto se ha manifestado. La primera, la formación de asociaciones voluntarias de organización y expresión popular. Segunda, la promoción de espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre actores de contextos diferentes. Tercera, la realización de programas de formación para líderes. Y cuarta, la posibilidad de expresión pública a través de medios de comunicación de la Iglesia o de movilizaciones como la que habíamos visto en la primera imagen, que era comunidades cristianas de pueblos jóvenes del puerto de Hilo que se organizaban para protestar contra la contaminación de la empresa Sauder, ¿no? No obstante, una pieza fundamental de este modelo de concientización política y afirmación ciudadana era el componente pedagógico. Los intelectuales y activistas afines a la teología de la liberación integraron el método de revisión de hechos de vida utilizado por la mayoría de los movimientos laicales católicos hacia los años 60 con la pedagogía crítica de Paulo Freire. El llamado método ver, juzgar, actuar tenía sus raíces en la Juventud Obrera Católica belga y había sido propagado por Europa y América Latina a través de la creación de la llamada Acción Católica, que era una plataforma transnacional de organizaciones laicales en colaboración con las jerarquías eclesiásticas locales, ¿no? Su planteamiento de este método, el ver, juzgar, actuar, era promover una espiritualidad laical que vinculase la religiosidad, la doctrina de la Iglesia y la vida concreta de los fieles, a través de núcleos de laicos que reflexionaban sus experiencias inmediatas, discerniéndola de los valores cristianos y la enseñanza social de los papas. Este juicio crítico se orientaba a identificar problemas y plantear formas de acción concreta ante estos problemas, lo que hacía de esto un medio propicio para construir ciudadanía. De hecho, de la Acción Católica salieron muchos líderes políticos de clases medias y varios de ellos incluso que tuvieron roles en partidos políticos y en la política nacional, ¿no? En tal sentido, los activistas de la teología de liberación cruzaron esta metodología, que ya venía desde antes de las décadas anteriores, cruzaron esta metodología con los planteamientos del educador brasileño Paulo Freire respecto a una pedagogía para que los oprimidos reconociesen las causas invisibles de su condición de marginación, cuestionasen las estructuras, ideologías y dinámicas que perpetuaban su pobreza y exclusión, y tomasen conciencia de su dignidad personal y comunitaria y su agencia sociopolítica para transformar su realidad. Se trataba de partir de las experiencias de los pobres, de sus experiencias significativas, de su lenguaje, para que estos fueran medios para esta concientización de los marginados. La religiosidad, por tanto, se convirtió en un elemento central en el tejido social de los sectores populares. Este elemento que ya era central se convirtió en una mediación para abrirles a la posibilidad de que su pobreza no era una fatalidad, sino al contrario, que su fuera la fuente para entenderse como agente de su propio destino. Inicialmente, durante los años 70, el cruce entre el método del ver, juzgar, actuar y la pedagogía del oprimido supuso una incorporación en las actividades pastorales de las preocupaciones de las comunidades y la apertura a un lenguaje de protesta y acción política afín a las culturas políticas de la nueva izquierda y de la teoría de la dependencia. Luego, en los años 80, se incorporó el lenguaje de los derechos humanos y la cultura de paz, concepto además acuñado por otro intelectual católico, Felipe MacGregor. En tanto fueron las mediaciones teóricas que permearon las respuestas de estos intelectuales y activistas de la teología de liberación durante el conflicto armado interno y la autocracia fujimorista. En las últimas décadas, más bien, han primado las críticas al neoliberalismo y a un modelo económico extractivista, dándose el caso de que varios de los conflictos socioambientales entre industrias extractivas y poblaciones han tenido como protagonistas a líderes formados en comunidades cristianas o activistas que han fungido como mediadores. Quizás el más conocido y recordado es el caso de Bagua, ¿no? En todo caso, lo que planteo es que el método pedagógico tiene también contenidos que dialogan con las ciencias sociales y los movimientos sociales de base. Creo que todavía tengo tiempo. Hay una historia, bueno, se podrían contar muchas historias de vida
pero creo que un caso que traigo puede ayudar a ilustrar lo que estoy planteando, ¿no? Se trata del dirigente Víctor Abregú, líder de la sexta zona del distrito del Agustino durante el proceso de remodelación urbana de los años 70 en este distrito, quien maduró la decisión de meterse en política local al participar de la parroquia La Virgen de Nazaret, que desde 1968 estaba a cargo de sacerdotes de la Compañía de Jesús, sacerdotes además involucrados con la red de Teología de la Liberación, ¿no? Abreu conoció a los jesuitas a través del Club Carmelitano, una organización juvenil que había sido creada por los padres carmelitas, quienes antes atendían la parroquia. Este espacio desarrollaba actividades culturales con los jóvenes como un medio para vincularlos con la realidad social del barrio. Y como varios de sus compañeros por esos años, en paralelo a estar en el club, Abreu se involucró en política partidaria, en su caso en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. No obstante, lo atractivo de la parroquia para él era que los jesuitas generaron este espacio para discutir por qué vivimos así, en sus palabras. Concretamente, conocer a Ricardo Ibáñez, quien por entonces era estudiante jesuita, le quebró su prejuicio de que la iglesia era el opio del pueblo, en el sentido que buscaba que la gente se conformara, estoy citándolo aquí, con lo que tenía porque era una especie de designio, ¿no? Más bien en el club elaboraban fundamentos para entender que esta pobreza no era producto de la religión, sino, lo cito, de un régimen en el que había una exclusión de las mayorías y debíamos cambiar la situación. Los jóvenes del club carmelitano encontraban entonces motivos para articular esta identidad religiosa que los acompañaba por una cuestión familiar y cultural con sus inquietudes políticas, ¿no? Y para este fin, ellos describen en la clave el acompañamiento de los jesuitas y de otros agentes de la parroquia, ¿no? De tal manera, en la sexta zona del Agustino, esta juventud, de la cual participó el señor Abregu, participó activamente en el proceso de remodelación, intentando articular un comité vecinal sostenido sobre una base democrática que buscaba generar un diálogo, un estilo dialogante y un interés por el bien común, ¿no? Y de tal manera cuestionaron lo que ocurría en otras zonas del distrito, donde más bien desde su percepción lo que pasaba era que la política local era controlada por caudillos, ¿no? De manera autoritaria y ligados a partidos como el APRA o Acción Popular. La asistenta social y activista católica también Ofelia Montes, quien trabajó mucho desde el acompañamiento de estas organizaciones de base, señala que este caso de la zona sexta del Agustino, donde estuvo Víctor Abregu, fue clave para promover una cultura dirigencial que trascendiese las pugnas por controlar las organizaciones vecinales basadas en defender los intereses de los más pudientes. Y tras haber presentado esta historia, lo que quisiera sería terminar con mi tercer punto, que tiene que ver cómo teología de la liberación entonces puede entenderse como una suerte de elemento que contribuyó a la afirmación de una cultura democrática, ¿no? La participación de parroquias, movimientos, organizaciones católicas organizadas en torno a una pedagogía liberadora desarrollaba en los sujetos involucrados habilidades y sensibilidades políticas. Entre ellas se puede mencionar la identificación de problemáticas y el planteamiento de estrategias de solución, la facilitación de espacios de diálogo y debate, la articulación de ideas y su expresión pública, sea por escrito o sea de manera oral, la organización y animación de grupos, entre otras. Asimismo, se cultivaba una sensibilidad social motivada por un espíritu de servicio, respecto a la dignidad de las personas y la construcción del bien común fundado en la paz y la justicia. En ese sentido, es que argumento que esta red social en torno a la teología de la liberación alentó la formación de liderazgos y comunidades en la perspectiva de una ciudadanía democrática que se reconocía responsable de sus comunidades y de la mejora de sus condiciones de vida. No hay tiempo, lamentablemente, para desarrollar los múltiples escenarios donde se dio este activismo político y reflexionar un poco sobre sus impactos. Pero sí, creo yo, puedo colocar algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el caso emblemático citado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que dice que durante los años del conflicto armado interno, en aquellas regiones como Cusco, Puno, Ancash o Cajamarca,
donde la Iglesia Católica había promovido un cambio de su modelo pastoral hacia uno más participativo, reflexivo y comprometido con el bien común, existió un tejido social sólido que resistió pacíficamente a Sendero Luminoso y que además explica por qué Sendero Luminoso asesinó a sacerdotes, religiosas y otros laicos, porque justamente la Iglesia se les presentaba como un elemento de organización en competencia con su aparato totalitario. Ahí están las fotografías de quienes han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica en los últimos años como mártires como mártires asesinados por odio a la fe por Sendero Luminoso, ¿no? Por otra parte, también otro caso emblemático es la red de comedores populares que fueron fundamentalmente organizaciones de mujeres que se organizaron para responder a la inseguridad alimentaria de los años 80 y que si bien surgieron como una estrategia de supervivencia frente a la crisis terrible que vivimos en esos años, rápidamente se transformaron en plataformas de crecimiento humano, educación ciudadana y cultivo de vocaciones para la política. Y hay que decir que varias de estos comedores populares se construyeron en torno a parroquias o a comunidades cristianas donde ya las mujeres tenían una participación y una voz, ¿no? Entonces ahí hay otro ejemplo que podría dar, ¿no? Y Dos finalmente, minutos, para Juan Miguel, cerrar, por favor. sí, lo último que tengo para decir es que eh, hay este elemento de la organización de base, pero también está este elemento de la institucionalidad católica que juega a favor de la afirmación de estas agendas de los actores de la base, ¿no? Y allí también es importante mencionar cómo esta institucionalidad católica, estas estructuras ya establecidas o creadas para responder a las necesidades del país, han sido también elementos de consolidación de la sociedad civil, y simplemente ahí coloco, ya sin tiempo para explayarme, estos dos ejemplos emblemáticos: la Comisión Episcopal de Acción Social, que por muchas décadas, durante el gobierno militar y durante el conflicto armado interno también, y hoy en los temas de conflictos medioambientales o en el tema de la política penitenciaria, tienen un rol muy importante en posicionar las agendas de estos grupos de base y respaldar también con apoyo técnico, ¿no? Y el de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que si bien es una institución laica, no se puede discutir que muchos de sus actores, muchos de los actores de esta red tienen son organizaciones ligadas a la Iglesia Católica y también a otras denominaciones religiosas, por supuesto, ¿no? Pues nada, lo presentado es una invitación a reimaginar un poco esta relación entre religión y proyecto republicano, que por estos días, como también mencionaba Eduardo al inicio de su presentación, no se lee como tan positivo, lamentablemente, cuando habría mucho que pensar y mucho que poder compartir, ¿no? De cómo la religión puede ser un elemento de consolidación de una cultura democrática y de un Perú bicentenario como lo queremos soñar. Nada, ahí está. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Absolutamente preciso con la hora y un aplauso, bueno, al estilo actual ahora, no solo con íconos. Muchísimas gracias. Vamos ahora a ingresar a la tercera exposición que está a mi cargo y que tiene como título, bueno, en el programa estaba como título La conservadorización del protestantismo en el Perú. He hecho una breve reformulación y la hemos titulado El conservadurismo evangélico en el Perú contemporáneo. Disculpen que lo voy a compartir así nada más porque a la vez tengo que estar leyendo la ponencia en la pantalla y por un problema de la impresión. Creo que lo visualizan, ¿no? ¿Visualizan bien? Si me confirman. Sí. Carlos, perfecto. Carlos, tú me avisas, por favor, cuando esté alrededor del minuto 18, que ya me queda poco tiempo. Bien, ¿perdón? Bueno, la idea de esta breve ponencia es un poco mostrar más bien, digamos, la línea
digamos, poco republicana que el protestantismo ha tomado en los últimos años, un poco tratando de establecer un vínculo con lo último que dijo Juan Miguel, ¿no? En la lectura que quiero plantear es que lo que ha ocurrido más bien en las últimas décadas dentro del protestantismo evangélico es un proceso de hegemonización de un sector muy conservador que ha convertido un poco a los actores políticos, a los actores eclesiales dentro del movimiento evangélico como activistas, digamos, de un proceso político que más bien busca negar ciertos derechos, ciertas libertades a un sector de la población y también constituirse en una fuerza política bastante reaccionaria. Previamente a ello, acostumbro a ubicar en particular al público que no conoce mucho sobre el mundo evangélico, digamos, una breve tipologización. En esta tipologización yo tomo como base algunos criterios que tienen que ver con lo histórico, tiene que ver también con lo intrarreligioso y también con algunos énfasis extrarreligiosos. Como producto de ello, el planteo que el mundo evangélico tendría un poco esta división. Insisto, esto tiene que ver más con lo histórico, con lo eclesial y con lo teológico, ¿no? Desde la idea de que hay un protestantismo más antiguo, ¿no? Que podríamos dividirlo incluso en dos categorías, lo histórico y el protestantismo histórico y el protestantismo evangélico, teniendo en cuenta que el evangélico, es decir, el de la segunda fila, sería el que ha tenido mayor presencia en nuestro país. Pero a la vez también tenemos otro gran sector, que es el pentecostalismo, que en realidad en términos demográficos, aunque no necesariamente existen estudios muy específicos al respecto, es ciertamente el que tiene mayor fuerza numérica en nuestro país. Pero ahí también uno podría distinguir entre el pentecostalismo clásico y el pentecostalismo carismático. Y teniendo en cuenta la línea del pensamiento que de la línea del argumento que queremos plantear en esta ponencia, es que es este último, el sector del llamado pentecostalismo carismático, el que de alguna manera incubaría lo que llamaríamos este proceso de conservadurización del movimiento evangélico. Ahora, esta tipologización, perdón, podríamos cruzarla con otra que más bien intenta plantear una especie de línea o de periodos o etapas de hegemonías ideológicas, digamos, dentro del proceso histórico evangélico, ¿no? Utilizando un poco otros trabajos, en particular aplicados al movimiento católico, más bien. Hay un autor argentino, Aldo Ameigueiras, que junto con Mercedes Moyano plantean una clasificación del catolicismo argentino en tres grupos, en tres sectores. Uno que le llaman el conservador integrista, otro el social cristianismo moderado y otro el radical progresista. Entonces, yo un poco adapto esa clasificación que plantean para el catolicismo argentino al protestantismo peruano, tratando de identificar como que tres grandes líneas, una progresista, una conservadora moderada y una conservadora o ultraconservadora fundamentalista. Entonces yo planteo que desde las primeras décadas del siglo XX, el debate ideológico, teológico y de poder, ¿no?, en el mundo evangélico se traza entre la línea progresista y la conservadora moderada, ¿no? En la progresista a partir del liberalismo teológico y los llamados enfoques del evangelio social o social gospel en inglés, ¿no? Muchos de los misioneros que llegaron al Perú en esas décadas tenían este trasfondo teológico. Pero también había otro trasfondo, que es el de la ortodoxia teológica y el pietismo, ¿no?
digamos que los grandes representantes de cada una de estas líneas serían el metodismo, en el caso del progresismo, y en el caso del sector conservador moderado, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Peruana o la Alianza Cristiana y Misionera. En las décadas de 50 a los 80, digamos que encontramos un progresivo fortalecimiento del sector fundamentalista. El progresismo subsiste en líneas un poco cercanas a lo que ha expuesto Juan Miguel, ¿no? Por ejemplo, el metodismo sigue marcado con el ecumenismo, hay sectores del movimiento evangélico que asumen la teología de la liberación, pero el sector mayoritario va a dividirse entre esta línea conservadora moderada representada por el evangelicalismo, el pentecostalismo, y que, por ejemplo, tiene una expresión teológica en la Fraternidad Teológica Latinoamericana, ¿no? Que aunque curiosamente también ella incluía elementos del sector progresista, ¿no? En la FTL se junta el progresismo y el conservadurismo moderado, pero a la vez se va fortaleciendo una línea ultraconservadora y fundamentalista. Y entre la década del 90 al 2010, que sería un poco el periodo en el que me ha basado principalmente, aunque subsiste una línea progresista, es cada vez más minoritaria, ¿no? Subsiste a través de la presencia de algunos actores específicos, digamos, figuras que tienen alguna relevancia en el mundo, digamos, de las instituciones evangélicas, pero que no tiene necesariamente un atractivo mayor o por parte de la masa evangélica. Hay un sector conservador moderado que le vamos a denominar el neoevangelicalismo, que ciertamente disputa con el integrismo espacios como el del Concilio Nacional Evangélico, ¿no? Sin embargo, progresivamente la tercera, digamos, columna o la tercera tendencia es la que se va a afirmar. Y esta afirmación, o para que ocurra esta afirmación, yo planteo que se desarrollan 4 grandes factores o a través de 4 grandes factores. El primer factor para este proceso lo denominamos o lo denomino la formación de una sociedad eclesial conservadora. Aquí también hago referencia a Catalina Romero, que ella utiliza el concepto de sociedad eclesial, entre comillas, como una categoría analógica que aplica el concepto de sociedad civil para referirse al conjunto de iniciativas organizadas desde el laicado católico dentro del margen de autonomía del que gozan dentro de la comunidad eclesial. Bajo esta perspectiva, la Iglesia, en tanto jerarquía, sería equivalente al Estado dentro de lo que Catalina denomina la comunidad eclesial. Ahora, si aplicamos esta propuesta conceptual al mundo evangélico, como verán, estoy robándome algunos conceptos utilizados para el catolicismo y aplicarlos al evangélico, la sociedad eclesial estaría conformada por el conjunto de movimientos e iniciativas surgidas fuera del control de las jerarquías denominacionales, a veces dirigidas por laicos, aunque también por pastores. Ahora, ciertamente hay que tener claro que la institucionalidad evangélica es distinta a la católica, no es mucho más dispersa y laxa. Digamos, su sociedad eclesial sería mucho más diversa, transdenominacional y progresivamente cada vez más atomizada, ¿no? Ahora, sin embargo, es interesante que aunque la sociedad eclesial evangélica podría rastrearse desde décadas atrás, es interesante cómo el conservadurismo, este sector fundamentalista, se aprovechó este espacio para el empoderamiento de su agenda. Es decir, esto es bien curioso porque el sector conservador evangélico usualmente fue muy poco dado a, por ejemplo, la intervención en lo político o la formación de espacios laicales, digamos, ajenos o lejanos del control de la jerarquía. Y mucho menos del involucramiento en la sociedad civil, con iniciativas relacionadas con los derechos humanos o con lo político. Entonces, quienes promovían eso era más bien el sector progresista evangélico, ¿no? Este sector que se quedó en una minoría. Lo curioso es que esa metodología, digamos, propuesta por el progresismo, es tomada por estos sectores más conservadores para formar una sociedad eclesial muy conservadora,
y que se ha expresado en la formación, por ejemplo, de ONGs o movimientos asociados a la agenda, entre comillas, pro vida y entre comillas, pro familia, ¿no? Es decir, ha habido una enorme efervescencia desde las últimas 2 décadas en particular en los sectores muy conservadores de una especie de activismo que, insisto, en su metodología y en su formulación o en su sustento teológico, en realidad depende bastante de lo que había planteado en su momento el progresismo. O sea, es para mí un poco paradójico que, que aunque el sector conservador dijo que no quería meterse en la sociedad, terminó metiéndose más, pero con una agenda muy conservadora y reaccionaria. Ahora, a la vez, esto también fue favorecido por una serie de, digamos, procesos que convirtieron a la movilización o el activismo laical conservador evangélico en muy potente a algunos aliados en las jerarquías. Por ejemplo, es el caso del Movimiento Misionero Mundial, una denominación que, insisto, es lo más autoritaria y, digamos, vertical que pueda uno imaginarse, y sin embargo, se convirtió en un aliado de estas fuerzas que, curiosamente, empezaban a cuestionar a las propias jerarquías de sus denominaciones, ¿no? Entonces, esta emergencia de un conservadurismo en la sociedad eclesial evangélica se manifestó, por ejemplo, en su capacidad de movilización, ¿no? A partir del año 2011 hasta la actualidad, bueno, antes de la pandemia, este sector conservador se movilizó como nunca antes se había movilizado probablemente el mundo evangélico por una causa no religiosa. El movimiento evangélico sí se ha movilizado en otros momentos, las llamadas marchas por Jesús o las marchas de evangelismo a fondo en los años 60, pero siempre eran movilizaciones, digamos, con una agenda estrictamente proselitista o evangelizadora, como quiera uno verlo, pero movilizarse por una agenda que no es estrictamente religiosa solo en estos últimos años y motivada por el sector más conservador. El segundo factor yo le llamo la formación de un bloque político conservador, ¿no? O sea, esta activación de la sociedad eclesial conservadora se articuló también con un conjunto de actores políticos, principalmente agrupados en los distintos partidos asociados al fujimorismo. Y aquí, digamos, bueno, no queda tiempo para ello, pero digamos, hay como un pie de página muy extenso para entender la enorme relación que ha tenido el fujimorismo con un movimiento político como el evangelicalismo conservador, ¿no? De alguna manera, para el fujimorismo, el fundamentalismo evangélico ha sido su brazo religioso, ¿no? Y les ha servido como soporte ideológico para su relación con los sectores populares. Entonces, esto además de todo un proceso de atomización y debilitamiento de los sectores representativos, digamos, o de la fraternidad representativa del movimiento evangélico, que era el Concilio Nacional Evangélico, ¿no? El CONEP. Y esto se evidenció con la formación de otro consejo, ¿no? Que es el UNICEP, ¿no? La Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, y incluso dentro del propio CONEP, un progresivo retroceso del poder de algunos actores políticos concretos que representaban todavía una especie de, digamos, de trinchera progresista que se resistía a ser de alguna manera excluida del comando de la jerarquía de CONEP. Bueno, hay mucho que decir ahí, pero vamos a terminar, vamos a avanzar con el tercer factor. Este tercer factor tiene que ver con la consolidación del discurso de ideología de género, ¿no? Este concepto, que también de nuevo, curiosamente, fue creado en el mundo católico, es tomado por el conservadurismo evangélico, en el mundo católico conservador, para aclarar, no con lo que ha expuesto Juan Miguel, que curiosamente sirve como una categoría, ¿no? Muy eficiente en términos de movilización, porque agrupa en un solo concepto una serie de conceptos dispersos, ¿no? Es decir, crean un enemigo único, ¿no? Que destruye supuestamente los valores tradicionales de la vida y la familia natural,
y no necesita de alguna manera diversificarse. Y en mis conversaciones con la gente, por ejemplo, de los movimientos feministas o del movimiento LGBTI, a veces les digo que lo que ellos más bien, mientras que en el feminismo y en el movimiento de la diversidad sexual se tiende a más bien diversificar las cuestiones identitarias en los procesos de lucha política, el sector conservador lo tiende a unificar todo, ¿no? Y en ese sentido, en términos, digamos, de metodología política, es mucho más eficiente. Digamos, podría uno plantearse reflexiones distintas, pero en términos de la cuestión de movilización, me parece muy eficiente, ¿no? Y finalmente, la articulación de un, entre comillas, ecumenismo conservador, porque aquí también tengo que pedir perdón al concepto ecuménico, porque digamos el ecumenismo no solo es pues, juntarse, ¿no?, con otras personas de otros cristianos, sino que tiene toda una teología y digamos, un sustento, un ideario que responde a una visión de sociedad radicalmente distinta a lo que plantea el conservadurismo religioso. Sin embargo, es muy interesante cómo sí se ha formado una plataforma interconfesional conservadora y políticamente muy activa, que en la última década, hasta el año 2018 al menos, contó, por ejemplo, en Lima, con el respaldo estratégico del cardenal Cipriani, y que se articuló alrededor de eventos como la Marcha por la Vida, ¿no? O sea, ocurrieron cosas que yo nunca hubiera pensado, es decir, ver, por ejemplo, a alguien como la gente del movimiento misionero mundial, que es lo más anticatólico que existe en el mundo evangélico, estar en el estrado, en el escenario con algunos líderes religiosos católicos muy conservadores, y creo que tampoco algún católico no se hubiera imaginado nunca ver a Monseñor Cipriani pues ahí junto a estos sectores, ¿no? Pero ocurrió, ¿no? Y también ver a gente, algunos actores católicos muy conservadores en la marcha de Con mis hijos no te metas, que estuvo principalmente movilizada por algunos sectores evangélicos. Y esto incluso se ha articulado alrededor de algunos documentos e incluso en los últimos años, estos 2 últimos años, con la iniciativa de formar una especie de federación o fraternidad evangélica, digamos una tercera fraternidad evangélica que concentre a todos estos sectores que tienen una clara apuesta ideológica conservadora, ¿no? Sin embargo, diría yo, como para ya terminar, que eso está, digamos, ha quedado en entredicho, este ecumenismo, por los propios procesos que está viviendo el mundo católico. Es decir, fue significativo, por ejemplo, que el año 2019, Monseñor Castillo, actual arzobispo de Lima, decidiera postergar indefinidamente la Marcha por la Vida. Cuando se le consultó sobre la razón de su decisión, afirmó lo siguiente, lo cito: si tenemos que marchar, tenemos que hacerlo por todas las vidas y por la vida de todos, por la igualdad de las personas de sexos distintos y situaciones distintas. Ciertamente la decisión entre las filas conservadoras fue silenciosa, pero evidente, aunque no sé si tan silenciosa. Entonces, yo creo que en este momento estamos llegando a un tiempo de reacomodo el conservadurismo evangélico, porque su inclusión política también ha sido desafortunada. En estos últimos procesos electorales, por ejemplo, sus candidatos han quedado muy debilitados. Sin embargo, el hecho es que se ha posicionado políticamente, ¿no? En todo caso, queda un poco como en las conclusiones, que los agentes religiosos conservadores han desarrollado una metodología eficiente para posicionarse exitosamente en el campo político, ¿no? Hay candidatos evangélicos conservadores en varias tiendas políticas, porque de alguna manera el tener un candidato de esa línea ideológico-religiosa se ha convertido en casi una necesidad estratégica en la conformación de las listas congresales, incluso de sectores que uno diría que están más en la línea de las izquierdas, ¿no? Digamos, el caso del prácticamente presidente electo Pedro Castillo, también ocurre un poco eso, ¿no? Pero bueno, eso excede, digamos, la propuesta de esta ponencia, pero como que los conservadores se han colocado en general dentro del escenario político, y
y esto como resultado de su exitosa gestión en las intrincadas redes del poder, porque han sabido construir relaciones simpáticas con las jerarquías de los movimientos políticos, ¿no? 2 minutos. Ok, gracias Carlos. Entonces, casi se ha creado la necesidad del agente religioso en las esferas de decisión de los partidos políticos de derecha o centro derecha, y diría incluso yo de izquierda, ¿no? Que eso todavía queda por estudiarse. Además, se han adaptado muy bien a las prácticas y estilos de ejercicio del poder de la clase política tradicional, ¿no? En un entorno, digamos, tan informal, ¿no? En lo que es la cuestión de las negociaciones, el manejo político de los discursos, en el transfugismo, todas esas prácticas las han aprendido muy bien los políticos evangélicos conservadores, ¿no? Y finalmente, yo creo que lo más, digamos, importante es que el conservadurismo religioso ha hecho un eficaz trabajo político también en las bases de la propia eclesialidad cristiana. La arremetida fundamentalista ha logrado naturalizar la autocomprensión identitaria de muchos católicos y evangélicos con lo conservador, bueno, en particular evangélicos, al punto que muchos de ellos no logran concebir que un cristiano pueda denominarse legítimamente como tal y a la vez enarbolar las causas progresistas. Bueno, creo que voy a cerrar ahí, para un poco, ya por cuestiones del tiempo. Igual plantear que esta idea de la identidad evangélica es una categoría, digamos, siempre complicada, ¿no? Porque pensar lo evangélico como una categoría que aglutina identidades diversas, creo que sería lo mejor, ¿no? No como algo único, ¿no? Porque eso no solo nos permite nos facilita, digamos, el análisis de la acción de sus actores colectivos en la esfera pública, sino en general entender el fenómeno religioso en toda su diversidad. Muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar a Carlos Raez, quien es antropólogo y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el título de su ponencia es Religión y Política en el FREPAP 1989-2021. Adelante, Carlos. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes con todos los asistentes, ¿no? A los ponentes, a Juan también por organizar la mesa. A ver, vamos. A ver, ya se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se Ya. ve, se ve. Ah, ya, pero ¿se ve completo o creo que aparece una franja al costado? Sí, Sí, ponlo como para verlo en pantalla completa, ¿no? a ver, a ver, a ver. Ahí, exacto. Ahí donde está tu... Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Ya. Bien. Bueno, como mencionaba ¿no? Juan, el título de esta ponencia es Religión y Política en el FREPAP, ¿no? Que se enmarca dentro del proyecto de investigación La Ciudadanía y el lugar de la religión en el espacio público, ¿no? De parte del grupo de investigación Filosofía y Liberación, también de la Universidad de San Marcos, ¿no? Bien, yo me quiero enfocar en esta particular congregación y en este partido, ¿no? La congregación israelita y su partido, el FREPAP, ¿no? Aunque bueno, vamos a ver finalmente hasta qué punto, cuál es la asociación que hay entre ambos grupos, ¿no? Esta es una foto de lo que es el templo israelita en Cineguillas, es una foto prepandémica, ¿no? Una foto de hace varios años, ¿no? Este es digamos, uno de los murales con los que se recibía a los asistentes al templo en Cineguilla, ¿no? Bueno, antes quisiera comenzar por precisar qué es exactamente la congregación israelita, ¿no? Que en realidad su nombre legal es la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, ¿no? Más conocida como AMIMPU, aunque mediáticamente ese nombre no es muy, quizá no es muy difundido, no es muy conocido, ¿no? Pero bueno, es el nombre que ellos mismos utilizan, ¿no? La EMIMPU fue fundada en el año 68, ¿no? Por Ezequiel Tecuciga Monal. Él había sido obrero, había sido
zapatero, ¿no? Y en aquel momento era agricultor, ¿no? Y él funda la EMINPU en el año 68. La prédica venía desde el año 55. Él empezó a predicar como entre colonos de la sierra, asentados en la selva central, ¿no? Poco a poco fue creciendo. También empezó a predicar en las zonas periurbanas de Lima, ¿no? Sobre todo inicialmente en el Agustino, por la Parada, y es en el año 68, en octubre 27, que él decide legalizar a la EMINPU, ¿no? Es una congregación de doctrina milenarista y mesiánica, ¿no? Contemplan la idea de un inminente final del mundo, ¿no? Y una salvación terrenal, y es mesiánico porque ellos consideran que Ezequiel Tokusiga-Monal, el fundador, era justamente reconocido como el Cristo de Occidente, ¿no? Ellos tienen esta idea, ¿no? De que Perú, como país privilegiado, Perú es el Israel Occidente, ¿no? Y Ezequiel Tokusi era justamente el Cristo de Occidente. Manco Cápac también era algo así como equiparable a Moisés, ¿no? Había, digamos, toda esta réplica, ¿no? Interpretación de las escrituras bíblicas en la realidad peruana, en la historia peruana, mejor dicho, ¿no? Sobre sus miembros no hay una cifra estimable, ellos no llevan la contabilidad, pero se estima más o menos entre 80.000 a 200.000, aunque los propios israelitas señalan que ellos son más de 1 millón, ¿no? Pero bueno, eso todo queda en el terreno de la especulación debido a la falta de cifras oficiales. Esta congregación da mucho énfasis en lo que es la actividad agrícola. Ellos tienen un discurso de las 3 alternativas de salvación, que son el agro, la prédica y la política, ¿no? Entonces, dan una importante predominancia al agro, ¿no? Sobre todo a nivel de cooperativas, de colonias en la selva, ¿no? De las llamadas fronteras vivas, ¿no? Ubicadas, valga la redundancia, en zonas limítrofes del Perú, sobre todo en Loreto. Es donde ahí, digamos, ellos pueden encontrar modos de subsistencia y además difundir su prédica, ¿no? Ellos empezaron realizando ferias populares, en las cuales actualmente cada vez se dejaron de lado un tiempo. Tengo entendido que ya estaban por volver, ¿no? Donde ellos, justamente, los productos que ellos cultivaban en la Amazonía, ahí lo aprovechaban para hacer ventas baratas, o también incluso donaciones, ¿no? Eso ya estaba descontinuado, pero lo que sí se continúa son las obras de bien social, ¿no? Que se replican sobre todo al menos en Lima, en las zonas periurbanas. Y bueno, es una congregación que también se caracterizó por buscar establecer una relación clientelista con los gobiernos de turno. Tuvieron más éxito con Velasco y Morales Bermúdez, ¿no? Poco éxito en el 80 con Belaúnde y Alan García. Con Fujimori la relación estuvo más o menos tirante, ¿no? Quizá su momento de mayor cercanía con el poder fue con Velasco, ¿no? Que daría realmente la relación entre el velasquismo y la EMINPU daría para otra ponencia, ¿no? Bueno, esta es una foto tomada justamente en la colonia de Puerto Linda. Es una comunidad aguajún israelita, ¿no? Ellos son Aguajún de Imasa, que están ubicados cerca de Saramiriza, en la Tren del Marañón, en Loreto, ¿no? Es una foto de un día de labor. Bueno, y ahora vamos a pasar rápidamente al FREPAP, ¿no? El FREPAP, que se constituye, es un partido fundado por Ezequiel Tokusiga-Monal en el año 89, ¿no? Anteriormente se llamó FIA, ¿no? Que era Frente Independiente Agrario, ¿no? Bueno, su símbolo creo que es muy identificable, que es el pescadito, ¿no? Para ellos el pescadito, o el pez, mejor dicho, es el verdadero símbolo del cristianismo, ¿no? En lugar de la cruz. Se definen como social religiosos y, bueno, en sintonía con la importancia del agro. Una de sus frases es: con el agro al poder. Hemos visto también que en este último periodo congresal, otra frase que ellos esgrimían era: el FREPAP es amigo de la agricultura, ¿no? Y bueno, otras palabras, conceptos clave que ellos también van a enarbolar
¿no? Es de moralización, educación, trabajo y salud. ¿No? Estas son algunas fotos que hubo, que también, prepandémicas también, ¿no? Ese fue de un aniversario de FREPAP justamente por sus 29 años, ¿no? Del año 2018. Bueno, la actividad política de FREPAP, bueno, sus propuestas estaban, valga la redundancia, enfocadas, dirigidas al agro. También tenían propuestas que solían ser más que todo, quizá en cierto modo, que sintonizaban con demandas populares, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a profundizar más adelante. Ahorita me quiero enfocar en lo que fue el trabajo político, ¿no? ¿Qué implicó el trabajo político para el FREPAP y para la ENIMPU, y en general para los israelitas, ¿no? El trabajo político se vio envuelto, se vio ligado a lo que también podía entenderse como el trabajo de prédica, ¿no? La idea era poder también difundir a través de la política, digamos, sus creencias y captar también nuevos miembros. Y también, y también además, la idea era, esto significó la inclusión de un sector de la sociedad en la política, un sector que siempre estuvo marginado. Algo que no dije, es que los primeros miembros de FEPAP, ¿no? Quizás durante el siglo XX, provenían de los sectores más deprimidos de la sociedad, ¿no? Provenían de los sectores más, más precarios, tanto en el ámbito urbano como el rural, ¿no? Por eso que la participación política, queriendo sin querer, les dio voz, ¿no? A esta población. Bueno, en su ideario ellos se definen como teocrático porque eventualmente contemplan que se instaure una teocracia digamos, por demanda popular, ¿no? Teocracia en el sentido de que en vez de la constitución va a predominar la llamada ley real, los 10 mandamientos. Nacionalistas también se consideran tahuantinsuyanos porque reconocen la importancia del tahuantinsuyo y además un vínculo del tahuantinsuyo con aspectos de la Biblia, revolucionarios, agroecologistas y de ancha base. Esa también es de una caravana de FEPAP previa, si no me equivoco, esto fue previo a las elecciones municipales, ¿no? Bueno, un poquito para avanzar más rápido. Bueno, durante el 90 tuvieron, bueno, Ezequiel Tocusi Gamonal se presentó 3 veces a la presidencia, no ganó evidentemente, colocó 5 congresistas, pero solamente uno fue israelita, ¿no? Que fue Javier Noriega, ¿no? En un primer momento Ezequiel Tocusi anunciaba de que ellos iban a llegar al poder, pero luego, digamos, de los reveses electorales, empezó a cambiar un poco el discurso, ¿no? A decir que en realidad la idea era difundir la palabra, ¿no? La doctrina israelita, mejor dicho, antes que ganar las elecciones, ¿no? Acá unos breves datos, ¿no? Justamente la elección presidencial, ¿no? Destacaron muy bajo porcentaje. Eso también es con respecto a las elecciones congresales, en lo que se presentó entre el 90 y el 2000, ¿no? Colocaron, como vieron en el CCD, en el 95 y en el 2000 pudieron colocar militantes, bueno, militantes solamente uno, pues, ¿no? Los demás eran invitados. En el siglo XXI fallece Ezequiel Tocusi en el año 2000 y asume su hijo Ezequiel Jonás Tocusi Molina, ¿no? Más conocido como Jonás Tocusi, ¿no? Para diferencia del padre, ¿no? Empieza a hacer un proceso de cambio, de reestructuración dentro de la congregación y eso también influye, repercute también en el partido, ¿no? Este cambio, este desplazamiento de dirigentes, ¿no? Como Jonás Tocusi asume la presidencia tanto del partido como de la congregación con 28 años, no podía presentarse a las elecciones de 2001, por lo que en adelante se empiezan a presentar solamente a las congresales, ¿no? Esto lo hemos visto un poquito por acá, ¿no? En 2001-2006, ¿no? También sacaron un resultado bajo y sin representantes. Además que en 2006 ya estaba, si no me equivoco, ya estaba lo de la valla electoral, ¿no? En aquel momento, el FEPAP entra en un periodo de reestructuración, si bien concurre a elecciones municipales, ¿no? Donde le van mucho mejor, ¿no? En 2002 y 2006, a partir de 2010 deja de concurrir, el partido pierde la inscripción, se desactiva y se profundiza ese periodo de reestructuración, pues, ¿no? En el que se van a recolectar firmas, ¿no? Acá rápidamente otros datos sobre municipales, ¿no? Donde tuvieron 2 alcaldes electos a nivel distrital, un alcalde electo a nivel provincial, siempre fue en la provincia de Ramón Castilla, en Loreto, que es la provincia más oriental de Loreto, justamente. En 2006 consiguieron 2 alcaldes a nivel distrital,
también esta vez en Huánuco, en Tornavista y en Chaguahuacho, ¿no? Donde aún tienen presencia, es sede del proyecto de las Bambas. Y a nivel provincial está también, digamos que repitieron el plato en Ramón Castilla. Son fotos quizá a la izquierda pueden ver lo que es una obra de bien social, implica un concierto, reparto de víveres, ¿no? Esto fue en Caraballo. Y en el lado derecho era cuando estaban recolectando firmas, si no me equivoco, en Tahuantinsuyo, en Independencia. Estaban así haciendo su campaña para inscribir al partido. Después, el partido se inscribió en 2015, ¿no? Y bueno, en 2016 decidió no participar, ¿no? No concurrió ni a presidencial ni a congresal, pero la nueva ley de partidos indicaba que que si no volvían si se ausentaban de 2 elecciones consecutivas, perderían la inscripción. Es por eso que esto pudo haber sido, más allá de los conflictos que puedan haber dentro de la congregación, dentro del partido, además que esta ley de partidos fue la que motivó a FEPABA a participar en el 2018, ¿no? Donde le fue mejor que nunca, en comparación con con, digamos, los resultados obtenidos antaño, ¿no? Nuevamente, ¿no? Acá podemos ver que a nivel distrital obtuvieron 4 alcaldes electos, ¿no? Nuevamente Tornavista, 12 en Ramón Castilla, ¿no? Y 1 en Iberia, en Madre de Dios. A nivel provincial, volvieron después de 12 años, bueno, 8 años en todo caso, volvieron a ganar en Ramón Castilla, ¿no? Porque es básicamente su bastión. Para la de 2020, y esta fue, digamos, la sorpresa, lo que los puso a la palestra nuevamente a nivel nacional, porque si bien ya hubo un resultado positivo para ellos, ¿no? Después de más de una década de inactividad, digamos que las municipales no fueron muy mediáticas, o ellos no fueron muy mediáticos en las municipales, pero en la 2020 sí. Quedaron en tercer puesto con el 8.38% de los votos válidos, colocaron 15 congresistas, y eso nos lleva a pensar si finalmente era un voto de protesta o voto de trabajo de bases. Yo pensaría que ambos, ¿no? Es decir, el hecho de que haya justamente el hecho de que se haya elegido como protesta al FREPAP implica incluso visibilizarse sobre el resto de partidos que también podrían constituir otra protesta, ¿no? El hecho de elegir al pescadito, ¿no? De marcar por el pescadito, implica también un trabajo que hubo de visibilización, o mejor dicho, de revisibilización del FREPAP a nivel mediático, ¿no? Eso también está ligado a lo que es la vigencia de la marca del partido, un término politológico, ¿no? De Noam Lupu, ¿no? En la cual se tuvo la ventaja de que se mantuvo la asociación del pescadito con el FREPAP, ¿no? Además de que su ausencia fue aprovechada también para zafarse de escándalos de corrupción mediáticos, ¿no? Y además, todos los candidatos en esta ocasión, todos los candidatos a Congreso eran israelitas, ¿no? Y muy diversos, ¿no? Con respecto a su origen, en comparación con la congregación hace 30 años, ¿no? Es decir, siguen asociados a los sectores populares, pero podemos encontrar en esas elecciones, podemos encontrar candidatos quizá con educación superior, ¿no? O también que provenían de la experiencia sindical, ¿no? Bueno, de forma muy variada, ¿no? Esas fueron algunas propuestas, ¿no? Lo muestro rápidamente nomás, propuestas elaboradas durante la campaña, ¿no? La mayoría eran propuestas transversales, pero que justamente tenían cierta demanda, ¿no? Demanda popular, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Lo que era vinculadas al ámbito congresal, sobre todo. Bueno, ese es el resultado, ¿no? Tuvieron más de 1 millón de votos. Hay que recordar además bueno, hubo un ausentismo del 25% en esa elección, y los votos válidos eran más o menos el 80%, ¿no? Bueno, ya en el Congreso, ¿no? Ya son algunas leyes que lograron promulgar, ¿no? Eliminar la inmunidad parlamentaria, apoyaron el retiro de fondos de las AFP. Muchas de esas propuestas que ustedes se pueden revisar, algunas fueron muy criticadas desde los medios de comunicación, desde otras bancadas, ¿no? Se asociaba mucho la actividad FEPAPista con el populismo, ¿no? Y eso que, bueno, son leyes promulgadas con respecto quizá también al agro, ¿no? Muy importante, el agro, justicia en el ámbito laboral, también con respecto a la pandemia,
fueron los que apoyaron por sancionar el acaparamiento, ¿no? Y otra cuestión es que, ahora, no quiere decir que ellos fueron los únicos en hacer esas propuestas, ¿no? Muchas veces las leyes contienen propuestas de ley de distintos congresistas, de distintas bancadas, etcétera, ¿no? Bueno, otras propuestas que hubo que no están quizá contempladas de forma, digamos, específica son, porque aún no son leyes, ¿no? El impuesto a la riqueza, ¿no? La renuncia revocatoria de los congresistas, y en un tema quizá que compete acá a los interesados, es que una ley que sí se promovió desde la bancada de FEPA fue la ley del Archivo General de la Nación, ¿no? Propuesta por Alcida Raime, que ya estaba como ley, pero parece que ha habido problemas ayer por lo último que ha habido esta discusión sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Parece que Alcida Raime ayer ha denunciado que han estancado la ley de Archivo General de la Nación. Bueno, sería lamentable de suceder eso. Bueno, otros eventos que pasaron en este semillero congresal, en este periodo 2020-2021, bueno, negaron el voto de confianza cateriano, ¿no? Que eso llevó a Cateriano a luego clasificarlos como fanáticos, como inexpertos, etcétera, ¿no? Votaban a favor de la vacancia de Vizcarra. Eso les trajo problemas quizá al momento de las protestas, de las marchas, ¿no? Acá, bueno, ellos al menos se ampararon en que el FEPAP justamente por su origen, ¿no? Su compromiso con los conceptos de moralización y transparencia, ellos no podían avalar la corrupción, entendiendo de que Vizcarra ya estaba inmerso, ¿no? Bueno, al menos en ese transcurso de la vacancia no se percibió de parte de ellos tener algún interés particular, como si lo evidenciaron quizá otro grupo partidarios, ¿no? Pero bueno, también cayeron en el bolo de los partidos golpistas, ¿no? También fueron 2 minutos, Carlos. correcto, ya, estoy acabando. Bien, en las últimas elecciones de los 2021, solamente presentaron nuevamente elecciones parlamentarias. Si bien Ezequiel Jonás Santos Cusi ya tiene la edad para participar desde hace tiempo, el hecho de que no participe lleva a muchas especulaciones, ¿no? Sobre lo que es justamente los motivos de su ausencia pública y mediática, ¿no? Se armó casi una novela de por qué no aparecía, por qué, si estaba secuestrado, etcétera. Algo que caracterizó al FEPAP en el 2021 fue que el 13% de sus candidatos eran menores de 30 años, ¿no? Era el partido con mayor porcentaje de jóvenes, pero lamentablemente la falta de arrastre, quizá también la mochila de la vacancia, influyeron mucho, ¿no? Sobre todo las 3 semanas antes de las elecciones tenían 7% de intención de voto, luego bajó a 4,58, ¿no? Sobre todo después de los debates presidenciales, ¿no? Lo que un poco les quitó presencia mediática. Bueno, solamente para acabar, bueno, quizá lo que se podemos decir de FEPAP es que visibilizó a un grupo, ¿no? A una congregación religiosa, pero sobre todo a un sector de la población inicialmente, digamos, de un sector socioeconómico bajo, ¿no? Además que permitió además eh, reforzar el grupo de referencia al cual estaban adscritos los israelitas, ¿no? Si bien los resultados han sido, electorales pueden calificarse como altibajos, digamos que tiene más, les ha dado más visibilidad, ¿no? A nivel de su prédica, ¿no? Ese quizás puede ser una de las ventajas que ellos pueden extraer de su participación electoral, ¿no? Puesto que, como les comentaba, la actividad política se percibió como la continuación de los actos de proselitistas religiosos, ¿no? Y finalmente, ante este panorama, yo creo que es necesario, no se puede dejar de lado, ¿no? Tanto a la congregación israelita, ¿no? El crecimiento de la congregación israelita, o el mantenimiento en todo caso, ¿no? De esta congregación a lo largo de más de 50 años, ¿no? Y digamos, no se puede tampoco quitar digamos, la condición digamos, de actores sociales a sus miembros, a sus militantes, tanto fedapistas como israelitas, ¿no? En la historia política del Perú. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente exposición. Muy bien.
Gracias a todos. Tenemos aproximadamente unos 14, 13 minutos para poder tener algún breve diálogo. De hecho, que ya se han planteado algunas preguntas, entonces vamos a leer la primera, que la plantea René Castro a Eduardo. No sé si la has leído, Eduardo, sino que yo te la leo. Dice que en los censos del 90... Sí, sí, ¿lo leíste? Ya, ok, entonces adelante, Eduardo. Sí, gracias, y gracias a Juan y a Carlos y también a Juan por las presentaciones muy interesantes. La pregunta de René, que se trata del censo del 93 y 17, es interesante en diferentes niveles, y rápidamente nomás. Porque se trata no directamente de la religión, pero cómo apreciamos la religión, ¿no? Primero, la pregunta de René reconoce el valor de la comparabilidad entre los censos. Los censos no son solo para apreciar ese momento en la historia, sino obviamente queremos tratar de comparar. Y la gran pena para un investigador es justamente que el censo entre los dos que él señala, el de 2007, no tiene el dato que él señala. Entonces la comparabilidad no se puede hacer con el de 2007, lo que da un poco de pena. Segundo, muestra la atención en el labor censal, porque en algún lado tienes a gente que quiere las preguntas lo más sencillo posible, lo más directo, en los censos a nivel mundial acerca de la pregunta en general, y en este caso específico, la tendencia es hacia una pregunta abierta, igual como el Perú lo hizo en la religión en el año 61 y 81, en el 81, con simplemente poner religión y que la gente viene, y eso da una maravilla de respuestas, pero también la clasificación y se complica mucho más, obviamente. Entonces, el otro lado está la gente que quiere algo más específico. Y justamente hay en el 93 y el 2017, como muestra René, algo híbrido en el otro, porque se puede escribir una respuesta. Todo para decir, sí, justamente estoy en el trabajo de comparar, pero con esta anotación. Hay dos notas metodológicas en esto. Uno tiene que ver con la tecnología, algo que se llama OCR en inglés, el reconocimiento óptico de caracteres. Cuando uno escribe en la cédula, cómo las máquinas pueden captar esa información es distinto. Entonces ha cambiado mucho la tecnología, pero no, en 93 no ha podido captar mucho. Y la segunda, y con esto acabo, escribir algo en otro. Hay gente que no es de ninguna religión que está puesta y marca el otro, pero hay también muchos que escriben una especificidad de lo que bien católico, pero se sienten que necesitan poder católico progresista, ven evangélico, pero necesitan poner bautista. Entonces, eso crea desafíos metodológicos que se puede arreglar de cierta manera, pero todo para decir lo que señala René es importante y es más descriptivo y cualitativo y no difícil para que sea algo cuantitativo. Muchas gracias, Eduardo. Juan Miguel también plantea una pregunta y creo que me la hace a mí interesante porque podríamos dialogar un poquito también en el tiempo que queda, y de hecho que yo le voy a repreguntar también algo en relación con su propia ponencia. Es interesante la pregunta porque por un lado, además de los factores, digamos, más metodológicos, que son, digamos, interesantes desde un punto de vista de la estrategia política, ¿no? Hay algunos factores que ya van más a lo identitario o a lo teológico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo de la cuestión primero de la estrategia sería algo que Cristian Rosas ha dicho varias veces. Ellos les gusta seguir teniendo un carácter movimentista, es decir, la idea del sector conservador movilizado es no formar instituciones, sino mantenerlas siempre como un movimiento. Es más, tienen la costumbre de formar uno y luego lo cierran y forman otro. Si se han dado cuenta, hay estas de coaliciones, asociaciones, ONG, redes sociales, que cierran una y van iniciando otra. Forman un partido, lo cierran y van. Es decir, no se institucionalizan.
Entonces, en un entorno político y también eclesial tan desinstitucionalizado, yo creo que eso pues como que empata mucho mejor también con las propias identidades de la gente. Lo segundo, que tendría que ver con la cuestión teológica, es que han tenido cierto éxito, en particular en el mundo evangélico, no me atrevo a hablar tanto del mundo católico, es en esto de una especie de apropiación del capital moral del cristianismo. Es decir, el capital moral, el capital ético del tema de los valores, por ejemplo, es algo que discursivamente lo han tomado y que identitariamente a muchos evangélicos les parece ya muy natural, ¿no? O sea, no hay forma de asumirse como evangélico con un discurso alternativo al que ellos plantean. Es un poco como lo que hace también estos movimientos conservadores fascistas con la identidad nacional, ¿no? O sea, en este contexto nos hemos dado cuenta que pareciera que si tú votas por un candidato distinto al de ellos, no eres buen peruano. Y de la misma manera ya no eres buen cristiano, ni siquiera eres cristiano en realidad, si es que optas por salirte un poco de la línea. Y lo tercero, que tendría que ver con lo identitario, es que me parece que es un desafío para los progresismos evangélico y católico en general, en cómo seguir articulando conexiones con los sectores populares que decimos finalmente representar, ¿no? Entonces, cuando uno ve a gente como el predicador que acompaña al profesor Pedro Castillo, por ejemplo, en sus últimas campañas, que es una persona, digamos, del sector popular, muy de calle, no tiene mucha formación teológica para nada, pero identitariamente la gente lo ve como, la gente cristiana lo ve como ellos. Cuando aparecemos de pronto los que vienen de la academia, qué sé yo, como que no, hay una cuestión de desconexión ahí. Pero, ajá, no siempre. Lo digo para cerrar mi comentario. Yo lo he dicho en otros momentos, a partir de la propia experiencia de mi familia que es evangélica, ¿no? O sea, mi padre tiene una iglesia en Puente Piedra, donde ellos han convertido su templo en un centro de acopio para ayudar a personas del sector, sin importar si son católicos, evangélicos, lo que sea. Y han hecho, digamos, misión integral, dirían los evangélicos, ¿no? O sea, han estado entre los pobres porque ellos mismos son pobres, o sea, desde la propia pobreza han construido un espacio de solidaridad. Y sin tal vez teologizar demasiado, ¿no? O sea, no se han hecho problemas realmente en ello. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que explorar, y de pronto ahí te devuelvo la pregunta, Juan Miguel, ¿no? Porque a veces en todos estos procesos por ejemplo, de la cuestión de la fortaleza y la incidencia que ha tenido la teología de la liberación, no solo en el mundo católico, también en el mundo evangélico, pero creo que en el católico mucho más. ¿Cómo se ha, digamos, o cómo se está desarrollando ahora esta cuestión identitaria, digamos, de esta cercanía identitaria entre quienes exponen desde la academia o desde la propia jerarquía las cuestiones de los principios teológicos de la liberación con la masa católica, ¿no? Y cómo eso finalmente, o sea, me parece fundamental porque además en términos de esa utopía compartida, creo que entre los progresismos de ambos lados, de tener una sociedad más solidaria, o sea, ¿cómo nos facilitaría eso, ¿no? ¿Qué hay en la cuestión identitaria? Disculpa, Juan Miguel, que me atreví a hacer la pregunta así. Oh, gracias, gracias por las cosas que comparte, porque creo que tenemos varios puntos en común. Comenzando desde que el momento actual del catolicismo en su relación con el espacio público también está hegemonizado por sectores muy integristas, ¿no? Ahí hay una coincidencia que tiene que ver con algunas de las cosas que tú referiste en tu exposición, ¿no? Pero lo que yo diría que es más curioso es, por un lado, que claro, o sea, en el modelo católico que, como tú también dices, es mucho más institucionalizado que los movimientos protestantes, la lógica ha sido copar las instituciones, ¿no? Que tiene que ver con la fuerte dimensión jerárquica de los liderazgos y de la designación de liderazgos, ¿no? El cardenal Cipriani se encargó de negociar nombramientos de obispos afines a su manera de entender la iglesia y de entender el espacio público, ¿no?
y hemos tenido una fuerte conservadorización del episcopado. Lo que a mí me parece curioso y que requiere muchas reflexiones, ahora tenemos un episcopado, unos obispos que están girando hacia una mirada un poco más abierta al pluralismo ideológico, con un sentido mucho más fuerte de justicia social y como que marcando distancias con estos sectores más integristas que a nivel institucional parecerían estar perdiendo espacio, ¿no? Eh, pero sin embargo, esto no está cambiando el escenario dentro del catolicismo, a mi entender. Yo creo que tenemos voces muy interesantes de un par de obispos, Carlos Castillo, que tú mencionabas, el cardenal Barreto, quizás el presidente de la conferencia episcopal, Miguel Cabrejos, pero que yo siento que sus intervenciones no tienen, o sea, no reflejan necesariamente la posición del grueso de católicos en el Perú, o en todo caso que no hay una cuestión como de representación tan clara allí, y más bien lo que yo siento son estos grupos integristas católicos que están buscando otros espacios donde pues seguir posicionando sus agendas, ¿no? Yo no los he seguido tanto, no podría dar muchas información o pistas al respecto, ¿no? Pero sí siento de que se está dando esta situación de nuevamente una inversión de lo que entendíamos por esta sociedad civil eclesial, ¿no? Y en los 70s, 80s había esta idea de que esta sociedad civil eclesial implicaba una apuesta por un progresismo y por una religión comprometida en términos ciudadanos y democráticos, pues estos movimientos, o sea, lo que estamos viendo es una sociedad civil eclesial que está en abierta discrepancia con sus obispos, que más bien son los rostros de un progresismo relativo, ¿no? Y más bien tenemos un laicado muy conservador y muy poco dispuesto a ceder en sus agendas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que hay algo en la metodología liberadora que o sea, que requiere repensarse a nivel cultural e identitario, como tú lo has colocado, ¿no? Yo siento que muchos de estos activistas políticos ligados todavía a la teología de la liberación tienen formas, lenguajes, una cultura política que arrastra en muchos casos los moldes de los 70s y 80s y no tienen las herramientas para entender que el Perú de hoy, bajo una hegemonía cultural neoliberal y muchos otros cambios, es muy distinto, ¿no? Y que solamente a nivel de religioso ya la gente, o sea, yo creo que la gente no se hace problema para gestar actividades de la base de cuál es tu religión, porque en el fondo nunca ha sido una categoría relevante si eres católico o protestante, ¿no? Sobre todo si vives en un barrio marginal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo que no estamos terminando de entender y que necesitamos, en términos teológicos, repensarlo, eh, pero también lecturas renovadas de esta realidad de hoy, ¿no? Yo creo que falta, ¿no? Se cumplen 50 años de Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez. Yo comencé diciendo eso, es sugerente que no hay ningún otro trabajo relevante de otro intelectual católico, o bueno, tú me corregirás, no conozco mucho el círculo intelectual protestante, pero no hay nada que pueda equipararse a esa obra, ¿no? O sea, no hay ninguna lectura de lo que está pasando en nuestro país y de cómo los cristianos, seamos católicos, protestantes o evangélicos, cómo nos situamos ante esto, ¿no? Lo que tiene son estas narrativas muy eficientes eh, de, de los círculos integristas, que implican quizás que que hay que pensar que son otros los lenguajes de esta época, ¿no? Y otros los medios, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, creo que se puede decir mucho de lo que has preguntado. Me quedo ahí porque creo que estoy monopolizando la conversación. Gracias, Juan Miguel. Más que monopolizando, estás finalizando, porque ya la hora nos venció, así es que muchísimas gracias. Gracias, Carlos, también por tu exposición. Siempre tú eres el especialista en PREPAP prácticamente y siempre es interesante escuchar. Pero por motivos de tiempo, dado que tenemos que abrir la siguiente sala, vamos a concluir. Un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias a los asistentes. Queda esto finalmente para seguir reflexionando y
qué bueno que el tema religioso siempre esté también dentro de los debates en la academia. Un saludo. Que les vaya bien. Gracias, Juan. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Bicentenario del Perú.